Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín y despido la semana con un nuevo episodio aquí, al otro lado del micrófono. De nuevo vuelvo a abrir el buzón de voz de Al otro lado del micrófono para proponer un debate en torno al podcasting. He invitado a dos mecenas del programa para que me den su opinión sobre la modificación de la velocidad a la hora de escuchar podcast. Ellos son Gorka Artaza, del programa A la Velocidad Absurda, y Roberto Ruiz Sánchez, del podcast Órbita Friki. Para participar en este episodio solamente pedí dos cosas: una persona que estuviera a favor de modificar la velocidad de escucha a su antojo y otra que estuviera en contra de eso precisamente. Además, los audios no debían sobrepasar los 2 minutos de duración. Vamos a escuchar ambas opiniones y luego, para cerrar, os daré la mía propia sobre este tema, pero primero vamos a escuchar la de Gorka. Bueno, el eterno debate, ¿no? En primer lugar, muy buenas a todos y a todas. Gracias por permitirme dar mi opinión respecto a este tema. A ver, he tenido esta misma conversación ya muchas veces con creadores y oyentes de podcast y me sigue sorprendiendo que incluso entre los propios podcasters todavía haya quienes escuchan los podcasts a más de 1x. A ver, quiero decir primero que yo soy de la opinión de que cada uno puede hacer lo que quiera. Nosotros creamos un contenido y una vez que lo publicamos pertenece ya al oyente y puede hacer con él lo que quiera, lo que le venga en gana. Bueno, ganar dinero a expensas de nuestro contenido quizá no, pero eso ya sería otro debate que es para otro día. Dicho lo cual, tengo que decir que estoy totalmente en contra de la escucha a mayor velocidad de la que el podcaster ha decidido. En mi opinión, si a mí me escuchas a 1,5 o 1,2, 1,3, no estás escuchando lo que yo he creado. Estás escuchando otra cosa. Diría que en realidad estás como vulnerando un poco mi obra. Y a ver, que tampoco digo que lo que nosotros hacemos sea o pueda ser considerado una obra de arte, pero sí que es un contenido en cierto modo artístico, y yo suelo poner el ejemplo un poco más extremo de que si tú vas al Louvre, por ejemplo, no le pintas unas gafitas o unos bigotes al cristal que protege a la Mona Lisa, ¿no? Tú disfrutas de la obra tal y como Da Vinci la concibió y que al final la ha convertido en la pintura más famosa de la historia. Obviamente, este es otro nivel, pero la esencia creo que es la misma. Por ejemplo, yo que hago un podcast de cine, y aunque este incluya en su nombre Velocidad Absurda, yo si voy a valorar o analizar una película de Netflix que ahora permite también aumentar la velocidad, yo no puedo juzgarla de la misma manera o de una manera correcta o justa si no veo la obra tal y como la concibió el director, además del guionista, el director de fotografía, etcétera. Si la voy a juzgar, tendré que juzgarla con lo que se ha imaginado el director, ¿no? Con lo que ha concebido y con lo que nos ha ofrecido. Y yo además que en mi podcast, o en algunos de mis podcasts, mezclo músicas, meto efectos de sonido, indicativos, trailers de películas, pues yo me estoy preocupando de ofrecer un producto que me lleva cierto esfuerzo y trabajo, y que tú, si me escuchas más rápido, casi diré que me estás menospreciando el trabajo al no escucharlo como yo te lo he ofrecido. Sin ánimo de ser arrogante, ni altivo, ni nada, un poco una sensación muy personal. Y en fin, yo reitero que cada uno es libre de escuchar los podcasts como quiera, y si no tiene tiempo y quiere abarcar mucho, pues que lo haga y allá él. Pero a mí, por favor, si algún día me escucháis, que sea a 1x, por fin. Venga, un saludo para todos los oyentes del otro lado del micrófono y un abrazo, querido Jorge. Agur. Como os comentaba antes, pedí un máximo de 2 minutos de duración por nota de voz y Gorka se ha pasado un poquillo. Pero bueno, como buen defensor de que un podcast dure lo que tenga que durar, no se lo vamos a tener en cuenta. Ahora vamos a escuchar la opinión de Roberto. Vivimos en un mundo en el que, por suerte, la mayoría de nuestras necesidades están cubiertas. Esto hace que la moneda de cambio más valiosa de la actualidad no sea tanto el dinero como el tiempo. Vivimos inmersos en la economía de la atención y multitud de estímulos reclaman nuestra atención. Mismamente Jorge me pidió que esta intervención no durara más de 2 minutos. Cuando te gustan los podcasts empiezas escuchando unos pocos, pero a medida que tu lista crece, ves cómo se empiezan a acumular episodios sin escuchar. Es entonces cuando la posibilidad de acelerar la escucha te empieza a resultar atractiva. Pero, si acelero, ¿no parecerá que estoy escuchando a Alvin y las ardillas? No. Los reproductores actuales disponen de unos algoritmos que permiten acelerar la reproducción en gran medida sin notar apenas distorsión en la voz.
Pero si los acelero, no me enteraré de nada, puedes pensar. Nada más lejos de la realidad. La mayoría de los podcasts son gente hablando, bien solos o bien con otros. Y al escucharlos acelerados vas a notar una frescura y una agilidad que van a hacer que no puedas volver atrás. No vas a poder volver a escucharlos a velocidad normal. Frente a la tiranía del directo, de su antecesor a la radio o de modernos Clubhouse, el podcast es otro medio, uno en el que el oyente retoma el control y puede decidir por sí mismo cuándo, dónde y cómo quiere escuchar. Hay una última razón para escuchar podcasts acelerados, y es que cuando le dices a un podcaster, tu podcast lo escucho a 1x, sabe que lo dices desde el corazón. Por cierto, esta intervención está acelerada. Espero que la hayáis escuchado bien. Si antes decía que Gorka tenía el derecho, entre comillas, de sobrepasar los 2 minutos, Roberto, como buen defensor de escuchar los podcasts acelerados para ganar tiempo, no ha llegado ni siquiera a cumplir esos 2 minutos. Escuchando ambas opiniones parece que no solo lo aplican a la hora de escuchar podcast, sino también a la hora de grabar podcast o al menos notas de voz. Y ahora me toca a mí soltar mi postura sobre este tema, pero tranquilos, que voy a ser breve, ya que no quiero que este episodio dure mucho para que nadie me tenga que acelerar, ni coitar silencios, ni nada de nada. Personalmente reconozco que no estoy muy a favor de acelerar los podcasts, ya que soy muy meticuloso a la hora de editar cada episodio, creo que lo podéis notar en este tipo de capítulos, y calculo al milímetro cada subida o bajada de volumen de las músicas, indicativos, locuciones, etcétera, etcétera, o al menos lo intento. Pero claro, hablo de podcasts como este que edito a conciencia cada día. Sin embargo, en otros episodios, como por ejemplo los de Por qué Podcast, no gasto tanto tiempo en edición, ya que los grabo en directo y bueno, pues luego los emito en podcast con una leve edición, así muy simple. Anteriormente sí que les dedicaba mucho más tiempo, pero eso ya no es así, ya pasó. En ese tipo de casos, pues sí que entiendo que alguien pueda usar herramientas para quitar los silencios, para que estos se eliminen o... En fin, para ahorrar tiempo de escucha, pero sin embargo eso de acelerar la velocidad en el momento que cambie el tono de la voz de los podcasters, ahí no estoy muy de acuerdo. Pero, ojo, no estoy tan en contra de este tipo de opiniones como para que las tengan que eliminar de las aplicaciones de escucha de podcast. Y quizás no se deba tanto al hecho de aumentar la velocidad, sino un poquito más al hecho de reducirla. Me explico. ¿Alguna vez os habéis puesto en el papel de alguien que quiere aprender un nuevo idioma y en lo útil que puede ser para esa persona el hecho de reducir la velocidad para poder entender mejor a ese podcaster cuando habla? Quizás ahí tengamos un punto muy a favor en las aplicaciones de podcast. Lo que sí que está claro es que intentar resumir este tipo de debates en un episodio de menos de 10 minutos es muy pero que muy difícil, y por eso quiero abrir la conversación para que todos vosotros participéis y saber cuál es vuestra opinión. Os quiero pedir que dejéis vuestros mensajes a través de iVoox, a través de Twitter o en el propio canal de Telegram de Al Otro Lado del Micrófono. Me da igual por donde sea, por donde os venga mejor. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que os gusten tanto como para tener que acelerarlos o ralentizarlos como vosotros veáis, pero eso sí, que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram del podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.